Paso a vos, hermanos. ¿Cómo están los de este lado? De este lado los veo más compactos, hermanos. Y aquí veo poquitos. ¿Sí? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bendito sea Dios, hermanos. Me da gusto verles. Como bien decía mi hermano pastor hace un momento, cada ocasión que Dios nos da, podemos disfrutarla precisamente porque estamos vivos. Así que aprovechemos los momentos que el Señor nos concede, ¿verdad? Nunca son iguales. Pudiera ver a las mismas personas a lo mejor, pero cada momento es especial, tiene su particularidad. Así que yo me siento contento de ver a cada uno de ustedes el día de hoy y bendigo a Dios por sus vidas. Y pues vamos a revisar la palabra del Señor unos momentos. Así que le invito a que ocupe su lugar y que me acompañe a la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a revisar unos pasajes. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 14 al 16. Ya cuando estén ahí me dicen sí. Muy bien. Le voy a dar lectura. Dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos. ¿Por qué, hermanos? Porque yo soy santo, dice el Señor. Muy bien. Lo que vamos a analizar en esta noche es un punto particular de nuestro fundamento, que se desprende precisamente del punto de fe que es de las buenas obras. Ya habíamos visto en una ocasión previa lo que son las buenas obras. Y bueno, en esta noche nos vamos a enfocar a un apartado especial que tiene que ver con los hábitos impuros. Pero vamos a partir de esta premisa de lo que nos dice este pasaje. Dice, como hijos obedientes. Y de aquí se desprenden muchas verdades espirituales, hermanos. Una, que es las ordenanzas que Dios da son específicas para un grupo particular. No es para todo el mundo, no es para toda la gente, es aquí para los hijos. Y ahora hay hijos que no son del todo obedientes, ¿verdad? Entonces aquí la exhortación es como hijos obedientes, como hijos que realmente quieren agradar al Padre, como hijos que se esfuerzan todo el tiempo por darle lo mejor a su Padre, por hacer que Él se sienta orgulloso. Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que tenían antes. No se conformen a ellos. Porque en ese tiempo, cuando tenían esos deseos, ustedes estaban en ignorancia. Ahí sí, como el resto del mundo. Estábamos en ignorancia y entonces hacíamos lo que ellos hacen. Pero una vez que el Señor nos alumbra con su luz, dice aquí, ahora ya no pueden hacer lo mismo. Ahora ya no se conformen a eso que hacían, porque ahora ya pasaron de un estado en el que no eran hijos al estado en el que ahora yo me convierto en su padre, en el que ahora son hijos. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? El parámetro está alto, porque dice el Señor, ustedes tienen que ser santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo, y si yo soy su padre, ustedes se tienen que parecer a mí como padre, entonces ustedes también tienen que ser santos. Y ahí de repente causa un conflicto en nosotros, porque
la palabra santo significa apartado y muchas veces confundimos el significado con, pues como es santo, entonces ya no hay posibilidades de que se equivoque, ya no hay posibilidades de que falle. ¿Y esto es así, hermanos? ¿Cuántos de aquí somos santos? Levantemos la mano los que somos santos. Gracias a Dios. ¿Quiere decir que no fallamos? Claro. Pero significa santos, ¿por qué? Porque el Señor ya nos apartó. Ya desde el momento en que el Señor nos sacó del lugar en el que nos encontrábamos, desde ahí ya nos está haciendo santos. Desde que Él nos visualizó y dijo, ellos no son como el resto. Decíamos antes, cuando niños, y nos compraban nuestros tenis, decían, ¿los tuyos de qué marca son? Pues los míos son Nike. Todo mundo quería unos Nike. ¿Y los tuyos? No, pues los míos son Reebok. ¿Y los tuyos? Los míos son Delmon. ¿Se acuerdan? La marca Delmon era la más socorrida. Bueno, pues nosotros ya no somos Delmon, hermanos. Nosotros, por gracia de Dios, ya somos santos, ya somos apartados, somos especiales. Y precisamente para dejar bien claro esta situación de que no por el hecho de ser santos significa que no nos equivocamos, vamos a la primera carta de Juan, en su capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3. En sus versos 8 al 10. Y dice así: el que practica el pecado ¿es de quién, hermanos? Ese es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice ahí? No practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, cuando dice aquí que no puede pecar, literalmente está diciendo que no hay posibilidad alguna de que pequemos. ¿O a qué se refiere? Dice aquí, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué significa entonces? Que en ningún momento estamos expuestos a pecar. ¿O qué significa esto? La clave está en la frase anterior, dice que no practica el pecado. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ese no es de Dios. Entonces aquí nos está diciendo que hay una diferencia. Ya dijimos, están los hijos, están los que no son hijos. Los que no son hijos de Dios, por ende, se constituyen en hijos del diablo. Y por lo tanto, como se tienen que parecer a su padre, hacen lo que su padre hace, y es pecar. ¿Por qué? Porque el padre de ellos, desde el principio, peca. Y entonces ellos se parecen. Pero los hijos de Dios, dice, estos no practican el pecado. Esos no practican el pecado. Y entonces aquí lo que estamos viendo es que cuando algo se practica continuamente, se convierte en ¿qué cosa? En un hábito. En un hábito. Y lo que vamos a analizar hoy son los hábitos impuros. Entonces aquí nos está dando la clave. Que nosotros, como hijos de Dios, sí tenemos la posibilidad de caer, de pecar, de fallarle a Dios. Estamos expuestos. Pero hay una diferencia enorme entre los que diariamente están fallándole al Señor como un hábito, sin que les cause el más mínimo empacho, y entre los que ya por gracia
han entendido que la voluntad de Dios para nuestras vidas es otra. Y entonces venimos a arrepentimiento. En cuanto fallamos a Dios, no nos sentimos a gusto. ¿O cómo se siente usted cuando de repente sabe que hizo algo que ante los ojos de Dios no fue lo correcto? ¿Cómo se siente? ¿Es así como que, pues bueno, pues ni voy a ser el primero ni el último? O dice, híjole, ay, bueno, pues ya ni modo, pues total. ¿Cómo nos sentimos, hermanos? Yo de repente veo a la gente, y quizás lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Cuando vamos en la combi, vienen jóvenes platicando y diciendo unas de este tamaño, uno al otro, y que no, y que aquel no sé qué, y que tú esto, y que... Pero ¿qué tal cuando de repente pasan frente a una iglesia? No, en ese momento viene la señal y así como que es que aquí sí está la presencia, y entonces aquí hay que guardar silencio y hay que comportarnos con recato. Yo veo a los choferes que traen a Jesucristo o a sus imágenes y están ahí y no se detienen, no se recatan. Efectivamente. Hablan mucha vulgaridad y ahí tratan a su altar. Así es. Entonces, una vez que ya pasaron, que ya llegaron a la esquina siguiente, pues ellos continúan con lo mismo. Es decir, no les inmuta en lo más mínimo el hecho de su comportamiento, hermanos. Pero cuando un hijo de Dios sabe que está haciendo algo mal delante del Señor, ahí la situación es completamente diferente. Ahí no puede ser de que nada más me persino y ya no pasó nada. No, porque ahí sabemos que Dios está en todas partes, que Dios está viéndonos, que Dios está al pendiente de todo lo que hacemos. Entonces las cosas tienen que ser diferentes. Por eso entonces, ¿cuál sería un hábito que usted tiene muy arraigado en su vida? Que diga, lo tengo desde siempre. No necesariamente que sea algo malo. ¿Dormir? Bueno, ese es un hábito. Digo, es un hábito que todos tenemos, dormir, ¿no? Pero en exceso, eso ya cambia la cosa, ¿verdad? Hay quienes tienen como hábito, hermanos, el levantarse muy temprano. Pero o sea, ya es algo que es parte de ellos. ¿Por qué? Porque lo practicaron continuamente, ¿verdad? Yo recuerdo cuando mi papá, él se iba muy temprano toda la semana, y los domingos que uno diría, pues el domingo se va a quedar a descansar más tiempo. No, los domingos ya muy temprano, hermanos, ya se empezaban a escuchar martillazos o sea, siempre buscaba algo que hacer, y nosotros como hijos decíamos, ay, ¿qué pasó, papá? Los vecinos también tienen derecho a dormir. Y decía, bueno, pues que ellos duerman, pero yo tengo cosas que hacer. Él ya no podía estar en la cama más tiempo, hermanos. Y de alguna manera yo creo que eso era tan suyo que cuando ya estaba en la cama se nos hacía raro. O sea, ya como que uno decía, aquí algo pasó, porque ya es algo continuo, algo que forma parte de la persona, que en cuanto se sale de esa rutina ya se nota. Bueno, así nosotros, hermanos, cuando estábamos habituados al pecado, hermanos, que nos juntábamos con la gente con la que nos juntábamos, nada le caía de raro porque estábamos en la misma sintonía. Pero ¿qué pasó cuando de repente le dijeron, ay, Jorge, ahí está este cigarro? No, ¿qué crees que ya no? ¡Ay, qué pasó! ¿Cómo? Pues si por eso te pusimos la chimenea. Precisamente por eso, porque no cesabas de fumar. ¿Cómo que ahora ya no? Les cae de raro porque un hábito que tenían tan arraigado, hermanos, de buenas a primeras, fue despojado. Aquí es donde toman sentido las palabras del apóstol. Que ya no andéis en vuestros deseos como antes, cuando estaban en vuestra ignorancia. Es decir, yo no sabía que a Dios eso le desagradaba,
o que estaba perjudicando mi cuerpo, el cual me dio Dios, y entonces yo lo hacía, pero eso era antes, cuando no lo sabía. Pero una vez que me alumbra el Señor, entonces yo comprendo que ese hábito era totalmente impuro, que no le agrada a Dios. Como las mujeres que de repente pues les gustaba andar comunicando todo. Y el día que le dicen, oye, ¿ya te sabes el último de...? No, ya no quiero saber. ¡Ay, cómo! No, es que ya no. ¿Pero por qué? Pues si yo también quería que tú me dijeras las nuevas. No, ¿qué crees que ya no? Ese hábito ya tuvo que quedar ahí. Se tiene que ir dando un cambio. Ahora, ese cambio no lo generamos nosotros, hermanos. No lo generamos para nada nosotros. Vamos a Romanos, capítulo 7. ¿Se acuerda de los hábitos que tenía antes de conocer al Señor? Ahora sí, ya los que tienen que ver con lo que a Dios no le agrada, y que de repente cuando se topó con estos pasajes dijo, ¡ay! Así de plano tengo que romper con esto. Romanos capítulo 7, versos 17. Les decía yo que es complicado de repente cambiar una rutina, hermanos. Se hace muy difícil. Ahorita, por ejemplo, el tiempo que estuve en casa, pues me levantaba como a las 8:30. Ya estaba así como que habituado a esa hora. Pero de la semana pasada para acá, hermanos, me ha costado un trabajo pararme a las 4 y digo, ay, ¿qué pasó si me acabo de acostar? No es algo sencillo de repente el cambio, hermanos. Y como nuestro cuerpo está tan habituado a ciertas cosas, causa mucho conflicto, y es la lucha que tenemos continuamente. Verso 17 y verso 18 dice el apóstol Pablo, de manera, desde el 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, entonces apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esta es la lucha continua del cristiano. Los que no conocen al Señor no tienen lucha, porque ya la pelea ya está perdida. Ahí ya no hay batalla, ahí ya no hay contra quién enfrentarse. ¿Por qué? Porque ya están ahí hundidos, ya son presa. Pero para un cristiano, hermanos, ahí se da una situación tremenda, una lucha que yo creo que se prolonga más allá de los 15 rounds. No sé si usted ha tenido oportunidad de ver de repente cuando hay una pelea de box, cuando se van a los últimos episodios, los boxeadores, cómo salen ya una vez que suena la campana. No, salen exhaustos. Ya se ve que les cuesta trabajo ya incluso poner la guardia, hermanos. Son batallas fuertes. Yo creo que las batallas nuestras también son de esa magnitud. A veces terminamos ya exhaustos, hermanos, porque estamos golpeando nuestra naturaleza. La naturaleza espiritual empieza a entrar en un conflicto ahí tremendo con nuestra naturaleza carnal, y pues es un toma y daca, hermanos. Es una situación tremenda que muchos no están con la suficiente convicción, y entonces dicen, ay, creo que me va a noquear en el quinto. Tenemos que estar dispuestos a terminar las peleas, hermanos. En el nombre del Señor obtendremos victoria. Solo así
Solo así. Pero para eso también tenemos que ejercitarnos en la piedad. No podemos salir y ponernos con alguien de este tamañote sin una preparación continua. ¿Por qué? Porque estamos destinados a ser derrotados. Entonces dice aquí el apóstol, ya no soy yo el que hace eso. Si no es el pecado que mora en mí, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora lo bueno. Así que el cambio no se da en nosotros. El cambio está propiciado por Dios. Y mire qué es lo que pasa una vez que tenemos a Dios. Vamos a Filipenses capítulo 2, verso 3. Aquí dijo el apóstol en el verso 18: el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y Filipenses capítulo 2, verso 13 nos da la clave de cómo podemos afrontar esta situación. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Si nosotros estamos luchando continuamente, hermanos, y mi espíritu me dice una cosa, pero mi cuerpo me está diciendo otra, dice ahí que el pecado que mora en nosotros no nos deja hacer lo que sabemos que está bien. Pero, gracias a Dios, hermanos, hay una intervención divina que nos permite no solamente querer hacer las cosas buenas, sino nos capacita para poder hacerlas. Entonces dice aquí, el Señor Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer. Y entonces ahora sí, yo digo, tengo que terminar con este vicio, porque he alejado a mi familia, porque he perdido oportunidades importantes en mi vida a causa de esto. Ahora lo quiero hacer, pero ahora Dios está poniendo en mí la capacidad para poder hacerlo. Y algo que parecía imposible, algo que parecía impensable, de repente se da. Alguien que estaba tan habituado a hablar con groserías, ¿conoce usted a una persona así? ¿O usted fue una persona así? Digo, espero que ya no, ¿verdad? Pero alguien que está tan habituado a hablar así, ¿usted se lo imaginaría no hablando de esa forma? Hasta para nosotros a veces es difícil imaginar a las personas sin algo que tienen tan arraigado. Pero es posible, ¿por qué? Porque Dios produce en nosotros el querer y también el hacer. Entonces una persona que está tan habituada a hablar de esa forma, hermanos, puede cambiar esa manera. Lo puede hacer. Yo conocí a un vecino, hermanos, que le gustaba drogarse y usaba el cabello como por aquí y sus chalequitos. Y le gustaba escuchar rock. Yo no me lo imaginaba de otra forma, hermanos. Salía a la calle, eso sí, muy respetuoso siempre, pero salía a la calle así con sus chalecos de cuero, con su cabello largo y con su cigarrito. Y sus amigos eran iguales. Entonces siempre estaba afuera de su casa y siempre había con él por lo menos dos personas. Y pues ya saben, ¿no? Hay la música y todo. Unos años después, hermanos, ahora que lo veo, no puedo dejar de pensar en cómo el Señor hizo una transformación tan grande en su vida. Porque de un día para otro le metió tijera a su cabello, hermanos. Y si había algo que le enorgullecía era su cabello. De un día para otro. De un día para otro dejó el chaleco y ahora con traje. Ahora con traje, hermanos.
De un día para otro. Antes era, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y ahora, Dios te bendiga. Y el otro día que estábamos platicando, le digo, no, de verdad que me da mucho gusto. Me da mucho gusto ver cómo el Señor puede hacer una transformación tan evidente, tan grande. Y dice, me estaban felicitando unas vecinas. Me decían, ¿sabe qué? Lo felicito. ¿Por qué? No, pues por los cambios que hizo. Dijo, no se equivoque. Los cambios no los hice yo. Los cambios los hizo Él. Y con esas palabras me estremeció, hermano. Yo dije, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cuánta sabiduría le ha dado Dios a este hombre? Y entonces nos vemos continuamente y me dice, ¿qué pasó? ¿Ya te vas a la alabanza? Sí. ¿Y tú? No, pues yo voy a compartir un estudio. Excelente. ¿Sabe qué pasó con aquellos hombres que se juntaban con él? En cuanto empezaron a ver el cambio, dijeron, ¡ay, qué pasó! Ahora sí que de cuál fumaste, ¿no? Ya estás en otro nivel, ahora comparte de esa. ¿Y sabe qué? Que él comparte de eso. Dice, para mí es muy sencillo acercarme ahora con personas que están metidas en un vicio así, porque yo sé de qué se trata. Porque yo sé a qué están expuestos, porque yo sé cómo eso se va metiendo poco a poco y empieza a apoderarse de ti, hasta que de plano ya no puedes escapar. Dice, yo sé de qué se trata eso. Pero también sé cómo poco a poco se empieza a meter el Señor y empieza a sacar todo aquello y empieza a transformar tu vida. También eso lo sé. Esas son las maravillas que puede hacer el Señor con nosotros, hermanos. Querer hacer y poder hacer. Eso es lo que Dios hace con nosotros. ¿Sí lo cree o no lo cree? Por eso estamos aquí, exactamente. Eso es lo maravilloso del Señor, hermanos, que hace en nosotros. Entonces, puesto ya este panorama, ya vamos a enfocarnos en los hábitos impuros, que nos está dando el apóstol una lista, no de todos, ¿verdad? Pero de unos que son muy representativos en cuanto a la pasada manera de vivir, contra lo que tenemos que estar peleando continuamente. Acompáñenme antes a ver Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Verso 5 al verso 9, y dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es, ¿qué cosa, hermanos? El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No solo es vida, es paz. Cuando uno está afanado, hermanos, por las cuestiones de la carne, la gente está intranquila. Alguien que no tiene ya los recursos para obtener la droga que le permite mantenerse a gusto, ¿cómo está? ¿No está hasta temblando? Oye, por favor, se despojan de lo que traigan, hermanos, con tal de conseguir unos cuantos pesos y poder ir y comprar esa dosis que les hace falta. Entonces, ni siquiera están tranquilos teniendo a su alcance esas situaciones, ni siquiera así están tranquilos. Una persona que está en inmoralidad sexual tampoco está tranquila. ¿Por qué? Porque obtiene eso, pero siempre anda con la zozobra de que en algún momento me van a descubrir. Entonces siempre anda volteando para todos lados, que nadie me vea, que no haya por ahí indicios, ¿verdad?, de que alguien me sigue. Pero dice aquí que los que están en espíritu están en vida y están en paz. Están tranquilos. Van y vienen sin afanarse de nada, sabiendo que su vida reposa en el Señor, porque se conducen conforme al Espíritu. Entonces eso les da tranquilidad, eso les da confianza, eso les da paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios.
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden, hermanos. ¿Por qué? Porque solo Dios pone en nosotros el querer como el hacer. No se puede de otra forma. No es porque, ay, no, le voy a echar todas las ganas del mundo. Una persona que entra a un grupo de alcohólicos anónimos con el deseo de dejar el vicio, dice, no, yo le voy a echar todas las ganas. Y se mantiene 1, 2 años, 3 años, pero de repente viene un golpe emocional a su vida y regresa. Pero una persona que está afianzada en el Señor ya no vuelve atrás, hermanos. Venga lo que venga, las pruebas pueden ser muy fuertes, muy duras, pero ese dice, ni para atrás ni siquiera para agarrar impulso. Yo prosigo al blanco. ¿Por qué? Porque el Señor es el que me da las fuerzas para seguir. Esa es la diferencia. Entonces dice aquí, tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, y estas palabras hagan las suyas, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Él. El verso 13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, y solo estos, son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Entonces, ¿contra qué tenemos que pelear? ¿Cuáles son los hábitos impuros? Vamos a la lista que nos da el apóstol Pablo. Gálatas, hermanos, capítulo 5, verso 16. Desde ahí vamos a empezar a leer. Gálatas capítulo 5, verso 16. Afirmando lo que acabamos de leer. Dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí nos está diciendo el apóstol que ya no vamos a tener deseos en la carne, hermanos. ¿Un cristiano ya no tiene deseos en la carne? ¿Y por qué si ya es hijo de Dios? Dice aquí, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, tiene deseos, pero no los satisface. Exactamente. Exactamente. Ese es el punto, hermanos. Nosotros como cristianos seguimos teniendo deseos. Una persona que, vuelvo a la situación de algún vicio, que lo tenía muy, muy arraigado, de repente cuando ve cómo otra persona lo está disfrutando, a lo mejor, por su mente todavía dice, ay caray, me acuerdo aquellos días de calor, ¿verdad? Cuando me ponían ahí una cerveza, ay, hasta sudadita, bien muerta, ¿verdad? Bien sabrosa, no hombre. A lo mejor todavía se despierta el deseo, pero hay una diferencia enorme entre tener el deseo y después llegar con el destapador y tomársela. Entonces aquí dice, anden conforme al Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. La carne está pidiendo a gritos, vamos, tómatela, vamos, mira cómo está escorriendo. Ay, mírala, por favor. La carne está diciéndonos eso, hermanos, pero el Espíritu está diciendo, no, eso ya pasó. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, vámonos, deme un agua de limón, pero bien muerto. Sí.
Es una situación difícil, hermanos. Alguien que era coquetón, igual, hermanos. De repente, a lo mejor se presenta una oportunidad, llega una mujer, vamos a poner para el caso del hombre, llega una mujer muy guapa, y de repente, hermanos, si algo tiene Satanás es que es muy astuto, hermanos, y pone la ocasión ahí como que uno dice, ay, ni mandada a hacer. Un pastor compartía un testimonio diciendo, en una ocasión me invitaron a predicar fuera. Era un lugar al que yo nunca había ido, era en otro estado, me invitaron a predicar. Y entonces me hospedé en un hotel en el que pues teníamos la hora de sesiones y después teníamos un espacio libre. Así que en uno de esos espacios, dice, pues yo fui a ver ahí la tienda del hotel y pues empecé a comprar algunos recuerdos. Al momento de que salgo y subo al elevador, antes de que se cerraran las puertas, entran dos mujeres muy atractivas. Y me dicen, espere, ¿podemos subir? Y digo, sí, adelante. Y entonces suben. Y les pregunto, ¿a qué piso van? Y dicen, pues no sé, ¿a cuál te gustaría que fuéramos? Y dice el pastor, y se ve una a la otra y se ríen pícaramente, ¿verdad? Y dice, y en ese momento yo me quedé así como que estoy lejos de mi casa, nadie me conoce, no conozco a estas mujeres, no me conocen a mí, seguramente no nos vamos a volver a ver. ¿Qué podría impedir que pasara algo aquí? Que yo les dijera, vamos al cuarto en el que me estoy hospedando. Pero así como vino ese momento, vino también otra sacudida en la que dije, pero tengo una esposa en casa, tengo unos hijos, tengo un ministerio. A lo mejor nadie me conoce aquí, pero Dios me conoce. Pero Dios sí me conoce. Y entonces les dije, híjole, señoritas, realmente son muy atractivas, pero ¿saben qué? Yo creo que me bajo aquí. Y se quedaron las mujeres como diciendo, ¿y de qué planeta viene? Efectivamente, a lo mejor antes eso era su vida y ahora se le presenta la ocasión y a lo mejor el deseo empieza a aflorar, hermanos, pero el Espíritu nos marca otra brecha. El Espíritu dice, no, esos hábitos son impuros y esos ya no tienen cabida aquí. Ya no tienen cabida aquí. En alguna ocasión nos dijo el pastor, no se puede ocupar, un cuerpo no puede ocupar dos espacios. Dos cuerpos no pueden ocupar un espacio al mismo tiempo. Tiene que entrar uno y tiene que salir el otro, forzosamente. Si empieza a penetrar en nosotros el Espíritu, entonces la naturaleza de pecado empieza a salirnos. Pero no se va. Sigue ahí la lucha, sigue constante la lucha. Entonces nos dice aquí que los que andan en la carne, pues esos viven conforme a la carne, pero los que andan conforme al Espíritu, esos se esfuerzan por vivir conforme al Espíritu. Ahora sí vamos a Gálatas, hermanos. Capítulo 5, verso 16. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Es decir, nosotros tenemos una naturaleza de pecado, hermanos, internamente. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque son manifiestas las obras de la carne. Porque esa naturaleza se da a notar externamente. Y entonces aquí nos dice, son manifiestas.
El pecado mora en ti. No, en mí no. ¿Cómo no? Lo que tú haces demuestra que el pecado mora en ti. Las obras son manifiestas, no puedes negar eso. Entonces alguien que tiene el oficio de payaso, hermanos, no puede decir, no soy payaso, si tiene aquí la peluca y tiene toda la cara pintada. No, en verdad no soy un payaso. Es manifiesto. Aquí dice, las obras de la carne son manifiestas. ¿Cuáles son las obras de la carne? A ver, cada uno me va a ayudar con una. Hermano Fausto, ayúdenos por favor en el verso 19 de Gálatas 5. Ayúdenos con la primer obra. Ajá. Hasta ahí. ¿Qué es el adulterio, hermano Fausto? Exactamente. Significa que usted ya está casado y de repente otra mujer se entremete ahí en su vida y usted le da cabida a eso. Eso dice aquí que es una obra de la carne y es manifiesta. Hasta hace no mucho, el adulterio, hermanos, era algo muy mal visto, incluso las leyes lo penaban. Ahora ya no. Ahora ya no. Eso nos da una prueba certera de que la naturaleza del hombre está completamente caída, que el pecado mora en nosotros. ¿Quiénes promovieron que el pecado ya no fuera un delito? Gente que estaba en adulterio también, ¿no? Los que ahorita están promoviendo el uso de la marihuana, hermanos, ¿no cree usted que también le hacen a eso? Ahora México, hermanos, está causando revuelo en el mundo. ¿Por qué? Porque ya hay 4 casos en los que ya se aprobó el uso recreativo de la marihuana. Pero ya salió Peña Nieto a decir, no es que ya la hayamos legalizado, pero se está marcando un precedente, hermanos. Ahora ya uno de los candidatos a la presidencia en Estados Unidos ya está promoviendo en su campaña que haya una ley que apruebe el uso de la marihuana para estar al nivel. Estas son las obras de la carne, hermanos. ¿Cuál es la que sigue, hermano Daniel? Mi hermano leyó adulterio. Fornicación. ¿Qué es la fornicación, hermano? Fornicación es fornicación, de acuerdo. Pero más allá. ¿Qué es la fornicación, hermana? Es lo que hacen por cualquier gente, ¿no? Ya sean jovencitos o adultos que no están casados y tienen sexo con una mujer. Exactamente. El adulterio se da cuando hay relaciones sexuales con personas que ya están casadas, que ya están unidas en ese vínculo, ¿verdad? La situación de la fornicación también tiene que ver con relaciones sexuales, pero de personas que no están unidas en matrimonio. Entonces, generalmente, pues, quienes andan más sujetos a este tipo de obras son los jóvenes, más propensos. ¿Por qué? Porque no están casados, ¿verdad? Precisamente por eso. ¿Cuál es la siguiente, mi hermano Mauricio? Dice disolución. Antes de esa. Impureza. ¿Qué es algo impuro, hermanos? Algo inmundo. Inmundicia, dice mi versión. ¿A qué se referirá, hermano Mauricio? Se refiere más que nada a la intención moral por lo que se hacen las cosas. Tanto el saludo, el abrazo, las palabras, las miradas. Exacto. No se hacen con una moralidad plena, sino se hacen con una intención, buscando los deseos de la carne. Así es. La lascivia también está relacionada con la
con la situación de la inmundicia porque las dos van en un sentido de contaminar. La lascivia ya va muy encaminada a la cuestión de deseos bajos, ¿no? De instintos malsanos. La inmundicia, según una definición que yo encontré, es corromper el estado original de las cosas. Agredir, en ese sentido. Algo que se mantiene íntegro, de repente llega una impureza. El otro día ponemos el ejemplo en una escuela de la leche. Ajá. La leche llega pura, pero después de estar en la olla ya llega bautizada. Entonces ya no es pura, pura. Entonces ya está aquí ya. Se dan. Eso tiene que ver con. Ajá, exactamente, con ensuciar algo. ¿Sí? A eso se refiere la situación de la inmundicia, hermano Rey. Bueno, por la línea que viene manejando el Pablo, esto tiene que ver con las cosas de carácter sexual. Que viene a ser, por ejemplo, toda la pornografía, ¿sí? Y ahora están las demás filias, ¿no? Por ejemplo, la zoofilia, está la homosexualidad, etc. Exactamente. Y tantas cosas tan aberrantes, hermanos, tan tremendas que a veces ni llegamos a imaginar, ¿verdad? Hasta dónde llega la mente depravada del hombre. La zoofilia, la necrofilia, la coprofilia. No, hay situaciones que de veras uno se va de espaldas, hermanos, ¿sí? Sí. Esas ya son distorsiones tremendas. Lo que decíamos en algún momento, el pecado lo que hace es cegarnos y cauterizar la mente. Entonces uno ya dice, pues esto no es tan malo. Y esto no es tan malo. Y como todo es relativo, a lo mejor para ti es malo, pero para mí no. No, hombre, se ha hecho un degenere total. La siguiente obra dice lascivia. Y precisamente aquí entra la situación que estábamos mencionando hace un momento, ¿no? Ahí las miradas que ya van con otra intención, los abrazos que ya no son fraternos. Para una mujer, luego se echa de ver aún dentro de la iglesia cuando un hombre es libidinoso, que entra aquí en esta palabra. Son las miradas, la manera de observar de todo eso, y uno luego lo siente. Efectivamente. Y aquí, hermanos, es la situación que veíamos al principio. No es que ya no tengamos deseos nosotros. El punto está en hasta qué grado complacemos a la carne. Ese es el detalle. Porque si alguien está luchando con estas cosas, pues en la medida de lo posible tiene que tratar de mantenerse lejos. Pero si hay alguien que dice, bueno, pues como por ahí dijo una persona, pues yo voy a la iglesia porque ahí puedo abrazar a las hermanitas. De verdad, hermanos, de verdad alguien dijo así. Yo voy porque puedo abrazar a las hermanitas. Ay, qué barbaridad. ¿Qué significa? Pues que está dando satisfacción a los deseos de su carne, a lo que la carne le está pidiendo. Ve y ahí nadie va a decir nada. Y luego si se encuentra con otra carnal, por eso se dan las situaciones que se dan, hermanos. Porque alguien que aparentemente anda en el espíritu, de repente la carne empieza a aflorar, se encuentra con otra igual, ¿qué los va a detener, hermanos? Si no está morando ahí el espíritu, ¿qué los va a detener? Vámonos hasta donde caiga, no se miden las consecuencias. La siguiente dice idolatría. ¿Cuántos de nosotros estamos cayendo en estas, hermanos? ¿Sí? A lo mejor en las primeras no, pero a lo mejor en las que vienen sí. Idolatría. Y no necesariamente, como hemos mencionado, tener los santos ahí, ¿no? Entrar y encontrar aquí una santa muerte de tamaño familiar. No. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios, si es el celular, si es la tele, si son los hijos, si es el esposo, la esposa, si es el carro, si es lo que sea, si es el trabajo, todo se puede convertir en un ídolo. Y aquí dice que es una obra de la carne.
hechicerías. ¿Se darán también hechicerías aquí todavía entre los hermanos? Pero eso sí, que lo unja el pastor al huevo primero. Todavía se dan, hermanos, todavía se dan este tipo de cosas. Nace el niño y pónganle ahí su hilito rojo para el mal de ojo, su ojito de venado. Todavía se da este tipo de situaciones, hermanos. Enemistades, a ver, ahí ya vamos entrando a un terreno que ya puede sernos más familiar. Dice aquí, enemistades. ¿Qué significa estar enemistado con alguien? Es lo contrario de amistados, efectivamente. Es muy común dentro de la iglesia que se ve eso de que uno se enemista con un hermano por X razón. Pero sí es común dentro. Es común, hermanos. Ahora, ¿por qué? Dice que nosotros andábamos en esos deseos cuando estábamos en ignorancia. Pero de los que estamos aquí, o de los que acudimos regularmente, ¿cuántos estamos en ignorancia, hermanos? Si estamos enemistados con mi hermano o mi hermano, estoy igual. Pero ya no es por ignorancia, ¿verdad? Ahora ya es por omisión. Con la negocia. Y yo creo que eso ya tiene agravantes. Ya porque una vez que sabemos, hermanos, ya no podemos seguir igual. Dice aquí, enemistades, pleitos. ¿Se dan pleitos entre los hermanos? Oye, a veces unos bien tremendos, hermanos, que uno diría, ¡ay, qué barbaridad! De veras son hermanos. Pleitos que ya se gritaron, que porque esto, que porque el otro, y que ya se hizo público. Conocimos por ahí a algunos, un matrimonio, hermanos, que, híjole, qué barbaridad. Primero eran los más enamorados y para todos lados iban juntos. Que todo México se entere de nuestro amor. Nace el primer niño y después las cosas empezaron a ponerse tensas. Se arreglaron, después nace el segundo niño. Se pusieron más tensas las situaciones y no, pues que ahora ya ahí nos vemos. Y después, hermanos, se oían los gritos. Se oían los gritos ahí en la calle y que déjame entrar y que no, que quién sabe qué, que aquí no tienes cabida y que voy a llamar a la patrulla y que llega la patrulla, hermanos. Y uno dice, qué barbaridad, Señor, ten misericordia. Entre hermanos. Dígame, por favor, hermanos, ¿de qué se trata? Pleitos, celos. ¿Hay celos? No, de repente dicen, ese hermano como que está destacando mucho. Eso no puede ser. Oye, ¿por qué nada más consideran a aquel si yo también estoy aquí? ¿Se acuerda cómo empezaron ahí a murmurar contra Moisés? Pues todavía pasa, hermanos. Dice aquí hay celos, hay iras. ¿Conoce a una persona iracunda que ya conozca al Señor? ¿O es usted uno de ellos? ¿Que de repente se pierden los estribos? Contiendas, disensiones, herejías. Todavía hay herejías en nuestros días, hermanos, en la iglesia. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entrarán ahí mentirosos, murmuradores, calumniadores, chismosos. ¿Cuáles más, hermanos? Ayúdenme. Desobedientes a los padres. Orgullosos, hermanos. No, esa abunda mucho, ¿verdad? La soberbia y el orgullo, híjole, qué barbaridad, cuánto daño hacen.
Esas son las obras de la carne, hermanos. Esos son hábitos impuros contra los que el cristiano constantemente tiene que estar batallando. Constantemente. Tenemos que someternos por completo al Señor y decirle: Señor, tú sabes que, híjole, yo soy bien chismoso. Entonces no me pongas junto a personas que sean igual, porque si no, de verdad, hermanos. Sí. Ahora sí que se empiezan a buscar. Entonces, mire, para que dicen que hay para que la situación tome fuerza, un mentiroso a lo mejor no va a hacer mucho daño, pero si se encuentra otro mentiroso, entre los dos, híjole, pueden causar una revolución tremenda. Un adúltero a lo mejor no va a hacer tanto daño, pero si se encuentra con otro, no, hombre, eso va a crecer. Y por eso de repente se destruye la congregación, se destruye el hogar, se destruyen familias, hermanos. El detalle está en que nosotros ya lo hemos visto aquí en la palabra. Usted no ignora con cuál de estas se identificó. A lo mejor yo sí lo ignoro, pero yo sé perfectamente también con cuál encajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Andad en el Espíritu, verso 16, y no satisfagáis los deseos de la carne. Que yo soy bien enojón, híjole. Ay, Señor, transforma mi corazón, de verdad. A veces de repente, hermanos, yo les confieso que hay ocasiones en las que los nervios de repente me empiezan a querer traicionar. Hay tensión, y luego sí estoy así, que me salgo de mis casillas, pero luego me vuelvo a meter, hermanos, porque es algo con lo que uno tiene que aprender a trabajar, someterlo al Señor. Si nos enojamos, claro que nos enojamos, pero dice aquí que no haya iras, ¿verdad? Que no se salga de control la situación. La exhortación del apóstol es de que si somos hijos de Dios, nos comportemos como hijos de Dios, hermanos. Que vayamos desechando todo lo malo, todo lo que nos corrompe. Que nos podamos presentar delante del Señor y decirle: Señor, estamos en el proceso, sigues trabajando conmigo y yo estoy dispuesto a que lo sigas haciendo. Estoy batallando con esto. Hermano, no luche solo, porque la batalla está destinada al fracaso. Dejemos que Dios pelee nuestras batallas, hermanos. Que sea el Señor el que nos vaya dando victorias. Y al rato, los que están alrededor van a ver que los hábitos están siendo renovados, están siendo transformados. Y entonces, que así alumbre nuestra luz delante de los hombres. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.